Una de las etapas claves en un equipo plantador o en una plantación de iglesias es su capacidad para formar células o grupos pequeños o grupos caseros o comunidades de crecimiento, como quieran llamarlo, en su propio contexto. Y es algo central a la vida de cualquier iglesia. Y lo decimos por algo muy sencillo. Nosotros en Chile y en Latinoamérica estamos acostumbrados a vivir nuestra religión de una manera formal. La iglesia en Latinoamérica es una actividad que se hace el domingo. A diferencia de lo que aprendemos en la escritura, de lo que Dios considera es una iglesia. Dios define claramente su iglesia en diferentes términos de Génesis a Apocalipsis, pero cuando viene el Espíritu Santo y en Pentecostés y se forma esa primera comunidad de creyentes ahí en Hechos capítulo 2, vemos características que rompen todo tipo de religiosidad formal y llevan la iglesia a una dinámica viva, diaria, cotidiana, muy, muy rica. Y eso no se logra el domingo, una hora al reunirnos semanalmente. Vean ustedes, por ejemplo, Hechos capítulo 2, donde vemos una iglesia que crece, verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Es una iglesia que crece. Es una iglesia apostólica en su enseñanza. Verso 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Es una iglesia viva. En el verso 43, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Una iglesia viva, llena del poder del Espíritu Santo, de sanidades y milagros. En el verso 44 es una iglesia comunitaria. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Mira, es una iglesia generosa, verso 45 al 46. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con gran alegría y generosidad. Y por último es una iglesia apologética que persuade a su entorno. Verso 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este estilo de vida vivo, incrustado en la palabra de Dios, generoso, comunitario, finalmente persuadía al entorno. Y eso no se logra domingo tras domingo. Es clave la predicación del domingo, es clave la reunión del domingo, pero no es suficiente si acaso queremos tener comunidades vitales, verdaderamente amorosas entre sí y generosas con su entorno. Y es por eso que la mayoría de las iglesias cristianas han visto la necesidad de armar grupos caseros, grupos en casa, donde lo que ocurre el domingo sigue enraizándose durante la semana, o lo que ocurre el domingo es el fruto de relaciones que ya están siendo establecidas durante la semana en comunidades de amor. Algunas características, yo quiero contarles un poco cómo fue nuestro testimonio personal del inicio de la iglesia en Santiago Centro. Uno quizás de los consejos mejores que recibí antes de comenzar nuestra iglesia fue la de un amigo que me dijo: por favor, no comiences un culto el día domingo hasta que tengas por lo menos 40 personas y un equipo formado para la música, el Club de Jesús, los niños, la bienvenida, en general, tengas toda una estructura ya formal, porque si no lo tienes en esa primera etapa, toda la dinámica del domingo va a robar tu atención de la dinámica semanal de evangelismo y discipulado. Y entonces, con estas 7 personas con las cuales comenzamos en la iglesia Santiago Centro, lo que hicimos fue aplazar el comienzo del domingo y empezar a reunirnos en casa. Partimos con un pequeño grupo casero que yo dirigía, y luego ese grupo empezó a crecer poco a poco hasta que llegó la necesidad de multiplicarlo a 2 y así sucesivamente. Logramos tener 30 o 40 personas para, después de un año,
tener un grupo suficiente como para partir el domingo. Pero eso nos animó mucho a mostrarle a los nuevos que la iglesia y el cristianismo no era una actividad de domingo, sino un estilo de vida de lunes a domingo. Y por lo tanto, cuando nació el domingo y partimos celebrando nuestra comunidad dominical, le dijimos a todos que la comunidad ya existía, que la iglesia ya existía y que los grupos pequeños ahora celebran juntos a Cristo lo que ya están haciendo durante más de un año. Eso fue realmente bueno para nosotros. Hay maneras diferentes de plantar iglesias. Generalmente si me tocara partir una iglesia con 40 personas o 50 personas, ya quizás probablemente partiría con el culto dominical inmediatamente. Pero si tu equipo plantador es pequeñito, yo creo que es muy bueno confiar en que en una dinámica de grupos pequeños también se puede crecer suficiente y empezar a comenzar una iglesia sin ningún problema. Hay algunos principios que me gustaría darte para ese comienzo de grupos pequeños que son saludables y nosotros en nuestra iglesia lo llamamos los pulmones de la iglesia local. En primera instancia, quiero animarte como pastor y equipo plantador a que esos grupos pequeños partan pequeños. Si van a partir, por ejemplo, con uno, partan ese uno que sea el modelo tipo de lo que quieren que todo grupo pequeño sea a futuro en la iglesia local. Y probablemente va a tener que ser liderado por el pastor. Y este pastor va a modelar qué significa un grupo en casa. Va a modelar la experiencia. Si acaso quieres que los nuevos lleguen y haya una mesa servida, entonces el equipo tendrá que llegar antes y preparar eso antes y dejar Biblias en cada asiento para que la gente se sienta cómoda, que lo están esperando, que no es algo improvisado. El pastor en ese primer equipo plantador tiene que estar atento a un montón de detalles, de tal manera que la experiencia del grupo en casa sea algo que se establezca en esa primera etapa y se reproduzca hacia el futuro. Biblias para todos, comida rica, parten a la hora, terminan a una hora que no sea tan terrible para que al día siguiente puedan trabajar de temprano sin estar muy cansados. Y así sucesivamente esos detalles son algo importante, pero sobre todo el pastor va a llegar y va a abrir la Biblia, los va a llevar a la oración y la enseñanza bíblica va a ser algo simple pero profundo al corazón, transformador, donde las personas todas pueden estar dando su opinión, hablar y luego ser desafiados con la misma palabra de Dios para el arrepentimiento y la fe. El objetivo debe ser transformación y vida en comunidad. Y no solamente eso, una de las cosas que nosotros también tratamos de generar en esta instancia fue que estos grupos pequeños fueran misionales. Entonces, lo primero que diríamos al pastor y plantador, modelen y partan con un prototipo que puede ser replicado hacia el futuro. En segundo lugar, en ese prototipo empiecen a capacitar a nuevos líderes. Tú vas a darte cuenta que de pronto aparece alguien súper servicial, alguien que tiene dones de enseñanza y quizás vamos a poder darle vuelo y que haga una enseñanza bíblica la próxima semana con la guía del pastor. Después se van a sentar al día siguiente en un cafecito a darle un feedback o una retroalimentación de esa enseñanza, por ejemplo. Ese tipo de cosas son clave en una primera instancia donde estás formando líderes, pero tírense a la piscina, aunque sean nuevos, dale permiso para que los nuevitos pesquen un texto con tu ayuda y lo puedan realizar con tu guía y amor y compañerismo. En tercer lugar, haz los cambios necesarios mientras estos grupos pequeños van desarrollándose hasta que tengan el tipo de células que ustedes quieran. Si estás dando cuenta que el grupo pequeño está transformándose en muy académico, todavía estamos a tiempo en la etapa de la plantación para volcarlo y poner un énfasis más comunitario. Y eso se puede hacer hablando con el liderazgo o poniendo más tiempo de oración, escuchando a la gente. En fin, trata, mejóralo, vuelve atrás hasta que el grupo pequeño sea lo que ustedes buscan conforme a la palabra de Dios. Uno de los primeros desafíos que tuvimos con el primer grupo pequeño de nuestra iglesia fue que empezamos a crecer y ya quedamos chicos en la primera sala de clase donde estábamos haciéndolo. Y ahí me di cuenta que si no aplicaba liderazgo ahí, no íbamos a quedar simplemente siendo un grupo de engordamiento en vez de crecimiento espiritual.
Y por lo tanto, la primera decisión que tuvimos que hacer para que nuestro grupo casero fuera lo que queríamos que fuera, un grupo de crecimiento, fue tener que decirle, muchachos, la próxima semana nos vamos a mover de esta sala donde hay sofás y donde hay un caluroso ambiente a la sala de al lado, que es mucho más grande. Todos dijeron, pero es más fría, nos cuesta mucho, estamos más cómodos acá, se siente como en casa. Al lado hay puros pupitres, parece colegio. Bueno, le dijimos, muchachos, nos estamos quedando apretados, nos está cayendo más gente acá. Próxima semana nos cambiamos. Y la siguiente semana tratamos de sacar los pupitres, tratamos de poner el sofá, la alfombra, para que se sintiera un poquito más cómodo todo y pudiéramos recibir más gente. Y así fue como creció. Me di cuenta que les costó moverse de una pieza a una pieza más grande dentro del mismo edificio. Y dije, wow, si esto es tan difícil hacerlo con el primer grupo en casa, darle una perspectiva más misional, me imagino lo difícil que será cuando tengamos 5 o 10 grupos en casa y ninguno quiera crecer. Por lo tanto, tuvimos que hacerlo ahí, liderar, buscar lo que queríamos que fuese ese primer grupo en casa, un grupo que crecía. Y luego, bueno, el segundo paso fue multiplicarlo, es decir, este grupo que ya eran amigos, poner un nuevo liderazgo en otro grupo y que ahí sintieran el dolor de la despedida, de la separación, nos íbamos a juntar en otro lugar, la gente no estaba de acuerdo, pero hubo que hacerlo para ir en búsqueda de ese grupo en casas que queremos. Y luego ya esa dinámica se fue transformando en algo mejor y mejor. Otra cosa en relación al cuarto punto es escoge tus líderes. ¿Qué tipo de líderes? No solamente capacita a los líderes, sino que también forma equipos de liderazgo que sean compatibles entre ellos. Clave para los grupos en casa. Nosotros tenemos en nuestra iglesia local grupos, son tríos de liderazgo. Uno que tiene un don de enseñanza claro, el otro que está aprendiendo a enseñar, que en el futuro podría multiplicar y llevar el grupo en casa a otro lado. Pero el tercer personaje es muy interesante porque es el que hace la hospitalidad en este trío. Muchas veces el que enseña tiene esta personalidad un poquito más fome, más pacata, no es tan relacional, es bueno en la Biblia, es formal, es serio y los grupos no florecen porque sienten que es una clase y todo es fome. Entonces nos dijimos, ¿por qué no le agregamos a este trío de liderazgo a alguien que tenga los dones de hospitalidad? Esta típica persona que no necesariamente sabe enseñar bien la Biblia, pero es como un imán relacional. ¿Se han dado cuenta? Personas que por donde van hay gente riendo, atrayendo, conversan con ellos y llenan la iglesia. ¿Se han dado cuenta? Bueno, esas personas también las pusimos en este trío de liderazgo para que ellos se encarguen de tener una mesa linda, la alegría en el ambiente y va distendiendo los temas difíciles, pero también convoca y genera amor. Ese tipo de liderazgo los fuimos capacitando y a medida que los grupos en casa iban creciendo, íbamos teniendo 3 acá, 3 acá, 3 acá, 3 acá, 12 personas, 15 personas liderando en diferentes partes que finalmente terminan siendo un grupo de líderes muy fuerte y brazo del pastor por donde quiera que se muevan, porque finalmente están contigo siendo capacitados, pero también sirviendo a la iglesia local semana tras semana. Entonces estamos modelando la escuela, el grupo en casa que tú quieres. Segundo lugar, capacitando a los nuevos líderes. Tercer lugar, haciendo los cambios necesarios hasta que tengas el grupo en casa que quieras. Cuarto, armar estos equipos de liderazgo que sean compatibles entre sí. Quintos, como decía anteriormente, que sean grupos de crecimiento y no de enchanchamiento, sino que de servicio y de misión. Y por lo tanto, estos grupos sería bueno que pudieran organizarse para hacer una canasta mensual de ayuda de comida, por ejemplo, al resto de la iglesia, a los vulnerables, donde ellos preparan el cafecito después de la reunión del domingo y se coordinan un domingo cada grupo en casa, de tal manera que ellos de alguna manera están sirviendo al resto de la comunidad. Son los que llevan un calendario mensual o bimensual de salida a la calle y ponen una mesa afuera con sanguchito y café. Entonces cada grupo en casa tiene que organizarse para hacer misión en su propio contexto y los turnan en el calendario y tú como pastor o plantador se van animando a que eso ocurra de verdad. Y también son los que organizarán, por ejemplo, las reuniones, cuando toda la iglesia se junta y hacen reuniones de oración, por ejemplo, ya
en enero se suspenden los grupos en casa, pero vamos a tener 4 reuniones de oración juntos y cada grupo en casa va a organizar una de ellas. Entonces se preparan, traen comida, traen música, traen alabanza y el tema de enseñanza ellos mismos y mueven a la iglesia. Creemos que estos grupos en casa pueden llegar a ser los pulmones de una iglesia, si acaso están bien enfocados y están constantemente siendo capacitados por un pastor que ha priorizado estos grupos en casa y los puede llevar a la iglesia un paso más allá en servicio, en misión y amor por Dios. Por último, ya no sé en qué punto voy, creo que el sexto, pondría, no tengan miedo a la multiplicación. Si se cierra un grupo, bueno, no importa, vuelven a donde estaba antes, pero no nos pequemos de ser demasiado miedosos, que nunca crecemos y nunca multiplicamos. La idea es que veamos cuando hay nuevos líderes, vamos y comenzamos un grupo en casa, y si nos damos cuenta en un periodo de 6 meses que no funcionó, bueno, lo devolvemos y no importa. Es mejor intentar que no intentar en ese sentido. Y con un buen acompañamiento estos líderes no tendrían por qué frustrarse o entristecerse. Si tú como pastor y plantador le tienes miedo al fracaso, toda la iglesia va a tener miedo al fracaso. Pero si tú tienes un corazón que se atreve a avanzar, entonces la iglesia va a atreverse a avanzar sin temor al fracaso. Y por último, celebra con tus líderes de grupo en casa. Pasa tiempo con ellos, invítalos a tu casa a comer. Que ellos sean tu grupo más cercano de discipulado. Y empieza a agradecerles públicamente lo que han hecho semana tras semana por el resto de la congregación. Pasa tiempo con ellos, júntate con ellos a un cafecito, uno a uno personal. Asegúrate que sus vidas matrimoniales estén saludables. Asegúrate que tú no lo estás usando para tus propios beneficios, sino que tú estás animándolo y discipulándolo en Cristo y estás viendo cómo ellos están espiritualmente en la labor que le estás dando de pastorear a otros y ellos no se sientan usados por ti, sino amados por ti y que tú estás siempre atento para respaldarlos, apoyarlos, reemplazarlos, incluso si es que ellos necesitan ayuda tuya. Eso diría en esta primera etapa. Grupos pequeños son claves para que nuestra iglesia no sea una actividad de domingo, sino una identidad semanal real en tu vida. Los animo a partir así y probablemente estos grupos en casa puedan llegar a ser fuertes comunidades que van a dar vida a la iglesia local y también a su entorno.